Hola, ¿cómo están? Acá un saludo desde Iquique, esta tarde de día miércoles. Nos conectamos una vez más para un nuevo estudio del libro de Proverbios. Un abrazo para cada uno de ustedes. En realidad ha sido un tiempo genial pudiendo observar Proverbios, un libro espectacular. Habíamos dicho que el libro Proverbios es un libro, tal como lo dice el nombre, es un libro de un conjunto de proverbios y fue en su mayoría escrito por Salomón. Los proverbios son ciertos tipos de dichos en donde hay sabiduría. Y resulta que se expresa sabiduría y se enseña sabiduría. O sea, prácticamente en el primer capítulo del libro de Proverbios, nosotros podemos observar el propósito del libro y el tema principal que es la sabiduría. Y nos dice el capítulo 1, prácticamente los primeros versículos nos mencionan que al final el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es decir, es el considerar a Dios. Es sabio considerar a Dios porque Dios es dueño de todo el conocimiento y de toda sabiduría. Por lo tanto, allí muy bien Salomón explica que al final el principio de la sabiduría, lo que en realidad a nosotros nos determina la verdadera sabiduría, porque sabemos que en el mundo en el que vivimos podemos observar muchos puntos de vista, muchas formas de interpretar, pero aquí estamos hablando de la sabiduría como tal. De hecho, Agustín dijo algo interesante, dijo, toda verdad, dígala quien la diga, viene de parte de Dios. Entonces, la sabiduría tiene que ver con algo necesariamente de Dios. La sabiduría de Dios tiene que ver con no solamente el conocimiento, más que eso, tiene que ver con la aplicación. Cuando yo considero a Dios en mi vida, entonces el conocimiento que yo tengo va a ser un conocimiento, cuando yo considero a Dios, cuando yo vivo con Dios, cuando yo dependo de Dios, entonces va a ser un conocimiento bien encauzado. Ahí está el tema. Nosotros podemos observar el día de hoy cuánta gente que tiene mucho conocimiento, pero que prácticamente hace muchas maldades. O incluso nosotros los podemos observar en los grandes robos y en las grandes cosas que se han hecho en Chile o en otros lugares, cómo la gente ha sido tan creativa para poder establecer un plan y un montón de cosas, pero lamentablemente toda esa información y toda esa creatividad, sin considerar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, es un conocimiento mal utilizado y termina claramente en desastre. Entonces nosotros ahora vamos a continuar con Proverbios, pero obviamente antes de poder continuar vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti, Señor, a poder concentrarnos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a dejar de lado todas aquellas cosas que en realidad nos son de estorbo, Señor, porque sabemos que de alguna u otra forma el enemigo trata de estorbar y trata de perturbarnos, Señor. Nuestra carne también, Padre, nos juega malas pasadas, Señor. Padre amado, y te rogamos para que podamos en este momento abrir nuestras mentes a ti, Señor. Para que tú, que eres todo sabio, que eres el dueño de todo el conocimiento, nos puedas mostrar, Señor. Ministranos, Señor, porque te necesitamos y lo reconocemos en tu nombre. Amén. Entonces, si tienes tu Biblia, porfa, acompáñame al libro de Proverbios. Acompáñame entonces al libro de Proverbios. Hoy día vamos a partir ya el capítulo 2. Entonces vamos a Proverbios, capítulo 2, que es interesante lo que vamos a estudiar el día de hoy, en Proverbios capítulo 2, porque tal como ustedes ven allí, el título de este estudio es Disposición frente a la sabiduría. O sea, ¿cuál debería ser nuestra forma de buscar sabiduría? ¿Cómo deberíamos nosotros mostrarnos frente a ella? Porque nosotros podemos observar que al final en el mundo en el que nosotros vivimos reinan las disposiciones, es decir, la forma en cómo yo quiero absorber esto, quiero tener esto, qué deseo tengo, cuáles son mis intenciones. Entonces es muy interesante este punto porque la sabiduría es maravillosa, pero ahí viene una gran respuesta cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué pareciera ser que no todos llegan a eso? ¿Por qué pareciera ser que nos cuesta como seres humanos llegar a eso? Y es simplemente la disposición. Y lo podemos decir de una manera bien simple. Eh, la Biblia nos muestra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero también la Biblia nos muestra que cada persona que se expone frente a la palabra de Dios tiene que decidir qué tipo de terreno va a ser. O un buen terreno donde va a dar fruto,
o lamentablemente un terreno en donde la palabra no va a dar fruto y donde solamente quizás va a haber emoción, donde quizás va a haber solamente ciertas otras intenciones. Entonces es muy importante este punto porque en realidad tiene que ver con eso, con la disposición. Hay gente que puede llevar años en una iglesia y puede crecer un montón, hay gente que lleva años en una iglesia y quizás todavía son niños en la fe, hay gente que no lleva tanto tiempo en la iglesia, pero han crecido un montón, y hay gente que quizás no lleva tanto tiempo en la iglesia, pero son niños espirituales. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Tiene que ver con inteligencia? ¿Tiene que ver con maldad? ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver simplemente con la disposición. Y el día de hoy vamos a hablar de esto, de la disposición frente a la sabiduría. Entonces, acompáñame, porfa, del versículo. Hoy día solamente vamos a estudiar versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Capítulo 2. Comencemos. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, bien interesante que, claro, Salomón, en su estilo, mostrándonos lo que es la enseñanza de un padre amoroso, parte diciendo, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces, bien importante este punto porque nosotros habíamos estado viendo cuál era la forma en cómo los padres, la Biblia nos muestra en el libro de Proverbios cómo los padres tienen que enseñarle a los hijos. Pero aquí, mira lo que parte diciendo, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. Entonces es interesante porque el hijo, para poder recibir los beneficios de la sabiduría, entonces debe recibir las enseñanzas. Y esto es muy tremendo porque pasa, lamentablemente, nosotros lo podemos ver con las generaciones. El día de hoy se critica, por ejemplo, mucho a la generación millennial. No a mi generación, porque es una generación floja, que no se esfuerzan y todo el tema. Pero la generación anterior, que son los boomers, son los que formaron a los millennials. Entonces vemos a lo largo de la historia cosas como esta, que hay una generación que se esforzó, que sacó adelante todo, que salió de la pobreza, y vemos a otra generación que prácticamente no es capaz de hacer lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Lamentablemente la formación. Lamentablemente la formación. Entonces es muy importante este punto porque muchas veces las generaciones más jóvenes están esperando los beneficios de toda una vida de trabajo sin trabajar. Se está esperando tener los beneficios de toda una vida de sacrificio sin el sacrificio. Entonces aquí Salomón lo que le está diciendo es, hijo mío, si quieres recibir prácticamente los beneficios de la sabiduría, debes recibir la enseñanza. O sea, se puede tener en realidad al mejor maestro, pero aún así quizás no se aprende. Y no es culpa del maestro, sino que tiene que ver con la disposición del estudiante. Un estudiante puede tener un mejor profesor, un mejor maestro, un mejor tutor, pero si no tiene la disposición de aprender, no va a aprender. Y ahora tenemos que trasladarlos con nosotros a Dios. Dios es dueño de todo el conocimiento. ¿Y por qué pareciera ser que los humanos somos tan tercos y tan obstinados? Simple, no es culpa de Él. Su enseñanza es clara. La Biblia es clara, es evidente. Su Espíritu Santo es totalmente nos habla de forma entendible. Nosotros podemos comprender cuando el Espíritu Santo está hablando en nuestro corazón y a través de la palabra específicamente, porque la Biblia es la palabra de Dios. Se puede entender, pero ¿por qué pareciera ser que los humanos somos tan torpes en eso? Simple, porque hay una disposición muchas veces de no querer aprender. Ahora, mira, interesante el punto, porque el versículo 1 nos dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos. Dos cosas distintas, palabras y mandamientos. Enseñanzas, palabras, enseñanzas, mandamientos, aplicaciones. Enseñanzas y aplicaciones. El día de hoy vemos que muchas veces estas dos las tratan de hacer competir. ¿Qué es más importante? ¿La enseñanza teórica o la aplicación? Pero vemos que aquí el proverbio nos está diciendo que ambas son importantes. Que es importante la enseñanza, pero que también es importante la práctica de ella. Entonces, muy importante este punto porque Salomón está diciendo, oye, si reciben mis palabras y mis mandamientos, la enseñanza y las aplicaciones que te estoy diciendo, la teoría y la práctica de ella misma, cómo se pone en práctica esto. Y es increíble porque la Biblia a nosotros nos muestra de forma simple las cosas
las verdades espirituales. Hay cosas que nosotros no podemos entender y nosotros lo podemos ver en la forma de enseñanza de Jesús. Cuando Él les habla acerca de la fe y la compara con un grano de mostaza. Ellos, los oyentes de la época, conocían los granos de mostaza. La fe es algo que yo no puedo pesar, que no puedo amasar, que no puedo medir, que no tiene volumen. Pero Jesucristo utilizaba cosas que ellos podían reconocer para enseñar verdades espirituales. La palabra de Dios es maravillosa porque nos enseña cosas, verdades espirituales, pero de forma simple. Y por ejemplo, cuando nos habla acerca de, lo hemos visto, acerca del honrar a los padres, si bien pareciera ser algo demasiado físico, demasiado banal, pero hay una verdad espiritual detrás de todo eso. Porque veíamos que si como hijo soy capaz de honrar a mis padres y soy capaz de sujetarme a la autoridad que tengo en el hogar, entonces ese principio espiritual va a poder generar en mí alguien que voy a poder funcionar en un trabajo, funcionar en la sociedad, funcionar en la familia. Voy a poder ser alguien que aporte, no alguien que siempre esté destruyendo y criticando, que es lo que nosotros podemos ver el día de hoy. Entonces, es muy interesante este punto, porque son ambas, no es una o la otra. El contexto, mira, fíjate de nuevo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Entonces aquí vemos el contexto. El contexto de esto es lo siguiente. Primero, ¿quién enseña? El que enseña es un padre amoroso. Mira cómo le dice, hijo mío. Es un padre amoroso, no es un maestro solamente teórico que se para frente a una cátedra y empieza a hablar y hablar y hablar. No, es alguien que tiene una intención maravillosa y una buena intención por su estudiante porque es su hijo. Entonces, primera cosa, ¿quién enseña? Un padre amoroso. Segunda cosa, ¿quién escucha? Un hijo. No es un alumno, es un hijo. Es muy diferente. A mí me pasa, a veces me pasaba en algunos lugares donde yo trabajaba, que los chicos me decían, chicos o estudiantes que tenía o gente que estaba conmigo me decían, nosotros somos una familia, me decían a mí. Y yo los miraba y les decía, chiquillos, no somos una familia porque a mí me están pagando para yo estar con ustedes. Y mi compromiso con ustedes, si bien puedo tener una vocación, pero aún así no es lo mismo que ser un padre, no es lo mismo. Entonces es muy importante ese punto que el día de hoy, producto de que no se tiene claridad de los roles y de la forma, entonces cualquiera puede ser padre, cualquiera puede ser lo que sea. Pero la Biblia nos está mostrando que el carácter, el contexto correcto para que haya una enseñanza adecuada en tema de la sabiduría de Dios tiene que ser un padre amoroso y un hijo que quiera recibir. Entonces, importante eso. Y la tercera cosa del contexto es el objetivo del método del aprendizaje. ¿Por qué se busca? O sea, ¿qué se busca con esta enseñanza? ¿Qué se busca con este aprendizaje? El padre entrega tesoros, el hijo guarda esos tesoros. Ese es el tema. El padre entrega tesoros y el hijo guarda esos tesoros, los protege, los almacena. Entonces es muy importante ese punto porque no es simplemente un profesor parándose delante de una cátedra, ejerciendo su vocación, sus estudiantes tomando apuntes y con el deseo de poder surgir y ser cosas más adelante. Aquí el deseo está por sobre ser alguien, como se dice lamentablemente el día de hoy, ser alguien en la vida. El deseo es que el hijo adquiera sabiduría. Y una sabiduría que te va a servir para los momentos difíciles como para los momentos buenos. Entonces, muy importante ese punto. En el método hay un padre que valora lo que está enseñando y a quién le enseña. Porque el padre está considerando sus enseñanzas como tesoros y lo vamos a ver. Pero también el hijo debe valorar la enseñanza y guardarla en consecuencia de si valora la enseñanza o no. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, lamentablemente con el sistema académico que nosotros tenemos, muchas veces se ve la enseñanza como solamente la entrega de un contenido. Y el día de hoy está tratando de cambiarse harto esa cosa de que lleguemos más a las habilidades y trabajemos las habilidades blandas y un montón de esas cosas. Pero al final y al cabo, nosotros podemos ver que la Biblia es muy aventajada porque nos está mostrando que lo importante no es solamente el conocimiento, es importante, pero es más importante la sabiduría. Entonces me encanta este punto porque la sabiduría se está tratando como un objeto de mucho tesoro para el padre que la está entregando y algo con mucho valor por el hijo que lo está recibiendo. Entonces ahí está el contexto educativo, podríamos decir. Entonces aquí Salomón le está diciendo, mira, acompáñame al versículo 1, dice, si recibieres mis palabras y guardares. O sea, acá hay dos cosas, recibir y guardar. Se acepta y se atesora. Y esto es bien importante porque se acepta y se atesora. ¿Qué quiere decir? Que
Yo considero valioso lo que se me está entregando, pero ahora lo guardo y lo almaceno como quien guarda una inversión. Hay una inversión a largo plazo. Porque esto no tiene que ver con que yo acepto esto e inmediatamente me transformo en sabio, sino lo que me está diciendo aquí la Biblia con estas dos palabras es que el Hijo toma la sabiduría, la almacena y con ello se está haciendo una inversión a futuro. Entonces me encanta porque Dios es un Dios, si bien la salvación, nosotros lo podemos ver en la Biblia, que es por fe en Jesucristo y que es algo como lo vemos con el ladrón en la cruz, es así. Tiene que ver con el arrepentimiento verdadero, no con el arrepentimiento falso, ese arrepentimiento de tener pena porque me pillaron, sino de que de verdad considero en total esencia que fallé a Dios y no solamente lo considero y me quedo triste, me pongo a llorar, sino que cambio. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio total de 180 grados. Si iba para el norte, ahora voy hacia el sur. Si yo antes hacía esto y consideraba que eso estaba bien, entonces me arrepentí por esto, por lo que hice, por lo tanto hago totalmente lo opuesto. Entonces ahí está la gran diferencia entre mucha gente que se expone frente quizás a la enseñanza bíblica, que sienten pena, que lloran, que experimentan un montón de emociones, pero no cambian. Entonces ahí no hubo un arrepentimiento verdadero. Por lo tanto, me encanta este punto, porque aquí nos está hablando de una inversión a largo plazo. Es decir, así como cuando tú recibes la verdad de Dios y la aceptas y te arrepientes, también tienes que estar tranquilo de que Dios va a hacer un proceso en tu vida. Como dice la Escritura, que vamos creciendo de gloria en gloria, que esto se va perfeccionando, que no es algo de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, ¿qué es lo que es? La salvación a través de Jesucristo, por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, a través de la fe y por gracia. Eso es inmediato. Pero la santificación es ese proceso que va a durar toda la vida, en el cual Dios nos va a ir perfeccionando. Entonces es muy interesante ese punto, porque mira, acompáñame porfa a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Acompáñame porfa a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Mira lo que Pablo le dice a un joven, pastor, le dice algo espectacular. Mira, dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice: Tú pues, hijo mío, mira qué interesante, Salomón hablándole a un hijo, o en este caso nosotros recibiendo eso, pero aquí mira cómo Pablo le habla a Timoteo: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros hemos visto que en Hechos 2:42 nos dice lo que la iglesia hacía. Eran 4 cosas que solamente la iglesia hacía. Pero es importante, si tú las quieres leer, léelas, toma apunte y velo. Hechos 2:42. Pero en todas dice que perseveraban. Entonces hay un esfuerzo, hay un mantenerse. La vida cristiana tiene que ver con perseverar. No es algo de magia. Entonces aquí me encanta porque le está diciendo a Pablo a Timoteo: y esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, bien interesante esto, que la enseñanza que recibimos de Dios es algo que se tiene que enseñar, pero ¿quién la tiene que enseñar? ¿Quiénes son los que tienen que enseñar esto? Hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces a mí me encanta esto porque esto no tiene que ver con una sociedad secreta, no es como pasa lamentablemente en algunas sectas o en algunas religiones, en donde existe un grupo prácticamente que alcanzó la sabiduría. Se ve también en muchas religiones del mundo, en donde existen unos iluminados y donde solamente ellos tienen claridad y donde toda la gente tiene que ir detrás de estos líderes. No, en el caso de la iglesia, todos somos ovejas de Jesucristo. Ahora, existe claramente un pastor que tiene que entregar la palabra, pero ¿qué palabra entrega? ¿Su palabra? No, la palabra de Dios. Entrega la palabra de Jesucristo, porque el buen pastor es Jesucristo. Ahora, ¿el pastor en la iglesia tiene roles? Claro que sí. La Biblia nos dice, sobre todo en el libro de Hechos nos muestra, que el pastor tiene que dedicarse a la oración y a la enseñanza de la palabra. Son 2 cosas fundamentales, la oración y la enseñanza de la palabra. Pero un pastor bíblico va a reconocer que su buen pastor es Jesucristo y que las ovejas son de Jesucristo, no son de él. Por eso las ovejas tienen que elegir el lugar donde se van a congregar y elegir al pastor. Todos tenemos un pastor que es Jesucristo, pero tú tienes que ser bíblico para tomar una buena decisión, porque el día de hoy hay mucha gente allá afuera y muchos falsos pastores que ellos en realidad lo que están haciendo es tener negocios,
negocios en donde están trasquilando las ovejas. Y son ovejas que lamentablemente deciden ir detrás de estos hombres porque estos hombres les ofrecen cosas. Entonces hay un intercambio entre promesas falsas y lo que yo te puedo entregar. Hay una alimentación de esto. Lamentablemente es un círculo vicioso. Pero la Biblia nos muestra claramente cuál es la labor que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Ahora, ojo, me encanta porque Pablo le dice que tienen que ser hombres fieles. Y esa palabra fiel en el griego es pistos. Es del griego pistos. ¿Qué significa pistos? Significa alguien que se muestra fiel en la transacción de un negocio. Alguien que es fiel a la ejecución de un comando, de un mandamiento. Alguien que cumple deberes oficiales. En palabras simples, un hombre digno de confianza, o sea, un hombre confiable es un hombre digno de confianza, es alguien en que se puede confiar. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, elige hombres en los que puedas confiar y hombres idóneos que puedan enseñar, pero en los que tú puedas confiar. Y eso es lo interesante porque nosotros podemos considerar que hay mucha gente que el día de hoy lamentablemente quiere enseñar la Biblia, pero son personas que no son confiables, no son personas dignas de confianza, son personas que lamentablemente no son buenos escuchantes. Ellos solamente quieren hablar, pero no les interesa aprender de nadie. Entonces es muy interesante el punto de Pablo acá a Timoteo, porque le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que elegir hombres en los que puedas confiar, que terminen traspasando estas enseñanzas que yo te di. Hombres en quienes se pueda confiar. Y es bien interesante, los hombres en que se pueden confiar, entonces son hombres que fueron buenos aprendices. Y ese es el punto. Un buen aprendiz termina siendo un hombre en quien se pueda confiar, un hombre que incluso pueda enseñar a otro. Qué increíble ese punto, que recibieron la enseñanza y mostraron esa confiabilidad. Mira, Pedro mismo, mira lo que nos dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. No sé si se escucha, hay un ruido, pero tengo un vecino que tiene la música pero a full, así que no piensen que puse música de fondo para tener flow en el estudio. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Mira lo que dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. De nuevo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjate lo que le está diciendo Pedro, el apóstol Pedro, el quizás, como todos conocen, pasional y arrebatado Pedro. Dice, deseen como niños recién nacidos. ¿Tú has visto a un recién nacido cuando tiene hambre y cómo pide la leche? ¿Lo has visto? ¿Cómo desea la leche? Y está ahí esperando. Bueno, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Dónde está esa leche espiritual? Tiene que ver con la escritura, con la palabra de Dios. Y aquí está la diferencia fundamental entre quienes crecen espiritualmente y quienes no. Los que crecen espiritualmente son aquellos niños que desean la palabra de Dios y se van alimentando y van creciendo espiritualmente. Hay otros que lamentablemente pueden estar yendo a la iglesia, pueden estar viendo estudios bíblicos quizás como en este momento, pero quizás no aprenden, y no aprenden, y no aprenden, y no aprenden simplemente porque no desean aprender. Simplemente les interesa quizás saber un poco de información, tener un punto de vista, observar, analizar, quizás criticar. Quizás solamente pueden simpatizar, que bueno lo que se está haciendo, pero Dios desea algo más de tu vida, más que solamente que puedas considerar que es bueno lo que se hace. Dios desea que tú puedas crecer, y que puedas crecer como un niño en la fe. Él quiere ser tu padre. Ahí está la gran diferencia entre quien crece espiritualmente y quien no. Ahora, hay quienes desean aprender y crecer. Perdón, hay quienes desean aprender y crecen. Y otros desean otras cosas y no crecen. Pueden estar congregándose, pero no desean aprender. Siempre ponen su agenda e ideas delante de Dios. Siempre ponen sus propios pensamientos, sus propias metodologías. Entonces siempre lamentablemente se van a quedar en ese nivel espiritual. Entonces, todos en realidad deberíamos desear aprender de Dios. Todos deberíamos, como dice Pedro ahí, desear. Ahora, un hijo que observa a un padre, que anhela aprender de Dios, que escucha la enseñanza, entonces será influenciado por eso. Es interesante ese punto. Cada uno de nosotros estamos llamados a tomar la palabra de Dios y sembrarla en nosotros, desear la palabra de Dios. Voy a leerles una cita, la escribió David Guzik, citó a Phillips, puso lo siguiente: la intención de Dios es que tú y yo hagamos suya su sabiduría.
Debemos aprenderlo de la Biblia. Nadie debe saberlo en nuestro lugar. Los pastores son encomendados por Dios para ayudarnos a crecer, pero debemos hacer que su palabra sea nuestra, para mantenerla con nosotros. Me encanta. Hay un deseo. Ahora, ojo con esto porque, mira, acompáñame a Proverbios, vuelve a Proverbios conmigo, y fíjate que hay cosas, del versículo 1 en adelante hay varios verbos que tienen que ver entonces con esta disposición frente a la sabiduría. Versículo 1, recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia deres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Podemos entonces observar que aquí hay 8 acciones de un buen aprendiz. ¿Quieres ser un buen aprendiz? ¿Quieres ser alguien que aprenda de Dios? ¿Quieres ser alguien que de verdad pueda crecer espiritualmente? Bueno, aquí estás viendo que acá hay 8 cosas importantes. 8 actitudes de un buen aprendiz, que alguien que va a aprender de Dios. Primero nos dice, recibir en mis palabras. Entonces, primer punto, aceptar la sabiduría. Importante, aceptar la sabiduría. Número 2, mandamientos guardares. ¿Sí o no? Fíjate ahí en el versículo 1, mandamientos guardares. Atesorar la sabiduría. Ir almacenando la sabiduría, guardándola como algo valioso, almacenándola. 3, haciendo estar atento tu oído. Fíjate, me abaja conmigo. Haciendo estar atento tu oído, dice allí. ¿Qué es lo que significa eso? Convertirse en alguien tan experimentado en la sabiduría que la identifica. Quizás aquellos que son músicos lo pueden entender. Existe algo que se llama el oído absoluto, que puede ser algo que tú puedes desarrollar o puedes obtener. ¿Qué es lo que es eso? Cuando un músico escucha una nota y la identifica y es capaz de darse cuenta. Incluso, vamos con algo más simple, cuando una nota es menor o una nota es mayor. Cuando una nota es hecha de forma menor o es hecha de forma mayor. Dice, esa es una nota menor. Bueno, eso tiene que ver no con algo prácticamente mágico, tiene que ver quizás con alguien que ha estado tantas veces tocando y tocando y tocando y ensayando que ya es capaz de identificar. Entonces, lo que está diciendo aquí la escritura es que una persona que pasa tanto observando, probando, mirando, escuchando la sabiduría, es capaz de identificarla. Entonces, cuando está diciendo aquí, haciendo estar atento tu oído, es que te conviertas en alguien experimentado la sabiduría y que es capaz de identificarla. 4, dice, inclinares tu corazón a la prudencia. Inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Qué significa eso? Un deseo de comprender la sabiduría. Pero ojo con la sabiduría que habla acá, usa la palabra prudencia. Y es importante que esa palabra viene del latín y ha sido utilizada mucho por los cristianos. Pero ¿qué tiene que ver la prudencia con todo esto? A veces nosotros asociamos la prudencia con ser cauto. ¿Pero qué es lo que es eso? Bueno, tiene que ver con esa sabiduría que libra de problemas, que es capaz de darse cuenta cuando algo conviene o cuando algo no conviene, cuando algo es lo mejor y cuando algo no es lo mejor. Entonces, aquí la cuarta cosa que Salomón está diciendo es inclinar tu corazón a la prudencia y deseo, es decir, un deseo de comprender esa sabiduría que libra de los problemas. Quinta cosa, clamares a la inteligencia. Clamares a la inteligencia. ¿Qué quiere decir con eso? Ese rogar por la sabiduría. Clamar tiene que ver con un ruego del alma, con un ruego del corazón. Yo clamo por sabiduría, ruego, quiero tener sabiduría, ruego por ella. Número 6, a la prudencia dieres tu voz. De nuevo la palabra prudencia, a la prudencia dieres tu voz. ¿Qué significa eso? Que es pedir cuando se tiene la oportunidad. Tengo la oportunidad de pedir, entonces lo primero que voy a pedir es sabiduría, y esa sabiduría que me va a librar de los problemas. Séptimo, como a la plata buscares. Ojo que aquí no está hablando de, encontré plata y plata lista, sino que está hablando de todo el proceso que se utiliza para extraer la plata de la roca nativa. Entonces acá está hablando de cómo a la plata buscar, está diciendo pasar por el proceso de ver lo valioso, que en este caso sería la plata, pero estar dispuesto a recibir la sabiduría después de un proceso lento. Me encanta eso. Estamos lamentablemente acostumbrados a una cultura demasiado inmediatizada, entre comillas.
estamos acostumbrados a que todo sea inmediato. Nos hemos acostumbrado, en mi generación sobre todo, se ha acostumbrado a que los trámites son por el celular, los pagos son por el celular, todo es por el celular y es rápido. Tiene que ser así. Y si es lento, me enojo. Si vuelvo, no sé, quizás al Windows 98, voy a saturar con esa internet, con la internet que era en base al cable y que sonaba esta cosa como media a fax. ¿No? Que quizás algunos de ustedes ni siquiera conocen lo que es un fax, pero nos hemos acostumbrado a que todo es inmediato. Ahora, la sabiduría también tiene un carácter de un proceso, de algo lento. Entonces alguien que está dispuesto a pasar por ese proceso, Señor, estoy dispuesto a pasar por ese proceso en tus manos. Dejo de lado las ganas rápidas que tengo de querer obtener las cosas y me entrego a tu proceso, Señor. Entonces es bien interesante este punto. Y la octava cosa que menciona aquí es escudriñar como a tesoros. Escudriñar es una palabra que se utiliza, por ejemplo, cuando tú puedes ver animales en el bosque. Bueno, acá nosotros no tenemos el bosque, pero animales buscando en algún lugar, en un hábitat, buscando alimento. Y está escudriñando, está escarbando, 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 hasta que encuentra algo. Entonces está hablando de un esfuerzo por encontrar ese tesoro que no solamente es un tesoro, sino que además me alimenta. Fíjense, entonces estas 8 cosas nos muestran algo, nos habla de un esfuerzo, habla de una disposición, habla de un proceso, habla de una inversión. Persigo la sabiduría. ¿Y sabes qué? Lo que está diciendo aquí Salomón es que si tú persigues la sabiduría, no vas a ser decepcionado. En el mundo en el que nosotros vivimos vamos a ser decepcionados por muchas cosas. Y quizás tú me estás escuchando y has sido decepcionado por mucha gente, incluso por gente cercana a ti. Y le pusiste empeño, le pusiste esfuerzo, le invertiste, pusiste tu plata, pusiste tu tiempo, tus energías, tu mente, planificaste y no resultó. Lo que está diciendo aquí es que si tú inviertes, tú te enfocas, tú esfuerzas tu mente y tu corazón a recibir la sabiduría de Dios, no vas a ser decepcionado. Dios no decepciona como nosotros los humanos decepcionamos. Entonces, es muy importante este punto. Mira, acompáñame porfa a Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos capítulo 8, versículo 36. Jesús hablando con respecto a esto, mira lo que dice, es muy fuerte. Marcos 8, 36 dice, Jesús lo dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Súper fuerte, fíjate, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, lo que nosotros tenemos que comprender es que al final, así como un codicioso busca dinero, bueno, la actitud nuestra debería ser algo similar, pero por la sabiduría. Yo no sé si ustedes conocen, pero hay un lugar que se llama La Rinconada. La Rinconada queda en el extremo sur del Perú, prácticamente casi a la frontera con la frontera de Bolivia. Y La Rinconada se le conoce como el techo del mundo. Creo que estaba ubicada a los 5100 metros de altura sobre el nivel del mar. Es la ciudad más alta del mundo, la ciudad que está ubicada a más altura en el mundo. Imagínense que allí el oxígeno es la mitad de lo que hay en la planicie. Tremendo. La temperatura media del año es prácticamente 1,3 grados Celsius. Y en junio y julio llega a los 15 grados bajo cero. O sea, tremendo. ¿Y saben cuántas personas habitan en esa ciudad? Entre 50.000 a 70.000 personas. Entonces, ¿pero qué hace tanta gente en esas condiciones? Más encima, no hay alcantarillado. Los desechos humanos prácticamente son echados a la calle. No existe un vertedero. La basura está prácticamente alrededor. Además, existe... bueno, y ahora viene el punto. ¿Por qué hay gente que está dispuesta a vivir allí? Bueno, ¿y por qué dije entre 50.000 a 70.000? Porque no hay una cifra exacta. Porque la gente fluctúa, porque resulta que se descubrió que ahí hay una mina. Y resulta que hay gente, la gente que va allá va por la minería. Esta gente camina 1 kilómetro hasta llegar hasta la entrada de la mina, que es una mina que se ha hecho prácticamente escarbando, escarbando, escarbando. Así que no tiene nada de seguridad. Y los mineros allí trabajan por prácticamente gratis. Prácticamente trabajan gratis. Es una cuestión, pero que tú te preguntas, pero ¿cómo prácticamente puede ocurrir esto? ¿Cómo una persona podría estar enfrentándose a esto? Bueno, yo le decía que prácticamente trabajan gratis
porque hay contratistas. Entonces, la manera en la que ellos reciben dinero es esta. Esta es una mina en donde se anhela encontrar oro. ¿Se ha encontrado oro antiguamente? Sí, pero no es algo frecuente. Entonces, la gente que va a trabajar a estas minas trabaja todo el mes gratis y el contratista le da 1 o 2 días al mes para que todo lo que saque el minero es para el minero mismo. Entonces, el minero no recibe un salario, no recibe un sueldo, pero sí tiene 1 o 2 días al mes en el que todo lo que extrae es para él. Todos van allá con el deseo de encontrar esa piedra de oro que los haga millonarios. Y se exponen al peligro. Imagínense que no hay agua potable y que la única forma de poder tenerla es recolectándola de la lluvia o descongelando la nieve que está allí. Problema, que con todos estos procesos mineros, este mercurio que está en el aire se mezcla con el agua y algunos expertos dicen que eso genera que la gente sea muy violenta. Hay una violencia tremenda en ese lugar. Mujeres son golpeadas, hay peleas, hay muerte. Es una cuestión, una locura. Y tú dices, pero ¿cómo el ser humano es capaz de estar en esa situación? Y ahí viene el punto. El deseo de ser millonario, de encontrar esa piedra que me libre de todos mis problemas. Entonces, ¿por qué esto es bien importante? Porque fíjate que lo último que nosotros leímos fue este punto que decía, y escudriñar es como a tesoros. Es importante este punto. Es muy importante. ¿Sabes qué? Esto es muy diferente. Una persona puede así perder su alma. Puede así dedicar tanto tiempo por algo incierto. Claro, 1, 2 o 3 se han hecho millonarios, pero todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, no tienes seguridad de que en realidad vas a ser millonario. No tienes seguridad de que de verdad vas a encontrar esa piedra que te va a sacar de la pobreza. Esto es muy diferente a lo que nos muestra la Biblia. Si me entrego por completo a la búsqueda de la sabiduría de Dios, si me entrego por completo a Dios, entonces veamos lo que dice el versículo 5. Mira, acompáñame ahí a Proverbios capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 5. ¿Qué pasa si yo me entrego a Dios? Dice, a su sabiduría, dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Mira, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces aquí hay una certeza muy diferente a lo que ocurre en la rinconada. Y quizás tú me estás escuchando y dices, sí, la rinconada, claro, es algo extremo, pero ¿cuánta gente el día de hoy está esforzándose por un montón de cosas que son inciertas? Son cosas que en realidad son inversiones que son totalmente inciertas. Y a veces uno cree que tiene el control de ciertas cosas y mira lo que hace una pandemia. Nos muestra cómo no tenemos en realidad el control. Cuánta gente ha tenido un montón de problemas con un montón de planes que tenía. Y ahí está el punto. Pero la Biblia me está mostrando que si yo invierto esfuerzo, mi vida, para encontrar y recibir la sabiduría de Dios, entonces voy a entender el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poder vivir bajo el pleno conocimiento, de que Dios está enseñándome, de que Dios está conmigo, de que en realidad no estoy solo, de que Él está como un buen padre amoroso a mi lado. Y eso es maravilloso. Muchas veces los cristianos tenemos estas crisis de fe simplemente porque dejamos de tener comunión con Dios y empezamos a alejarnos. Entonces invade nuestro corazón desesperanza, preocupaciones, temores y luchamos con eso. Pero me encanta esto porque nos está diciendo que si invertimos nuestra vida en Dios, en la búsqueda de su sabiduría, voy a poder tener esta plena certeza. Y además mira lo que dice, y entender el conocimiento de Dios. Me encanta ese punto acerca del conocimiento de Dios que nos dice ahí en el versículo 5. Fíjate, y hallarás el conocimiento de Dios. Hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Tener una intimidad personal con Dios en la que Él me va a revelar su voluntad. Acuérdate que Dios es todo conocimiento. Y cuando tengo esta intimidad personal con Dios, Dios me revela su voluntad. Y sabes que tú el día de hoy me podrías decir,
Bueno, ¿y por qué eso es importante? Fíjate, el día de hoy, en estos tiempos difíciles, en tiempos donde prácticamente pareciera ser que no hay nada seguro, hay una incertidumbre total. Mira lo que está pasando en el punto de vista económico. Mira lo que está pasando con la gente, con los víveres, con todo. Hay una incertidumbre que reina. Cuando nosotros tenemos este conocimiento de Dios, este saber que Dios me ama, que es mi maestro, es mi padre, y no solamente eso, me muestra su voluntad, entonces yo puedo tomar las mejores decisiones en los momentos más difíciles. Porque créeme que el día de hoy hay gente que cambiaría lo que tiene por poder tomar una buena decisión. ¿Cómo se puede tomar una buena decisión en un tiempo tan difícil? Aquí está la clave, lo está mostrando la Biblia. La Biblia nos está diciendo, entrégate a Dios, a tal punto que busque su sabiduría. Tiene que ver con una disposición, no es algo mágico. Su Espíritu Santo nos va a ir enseñando, pero yo tengo que anhelar y desear alimentarme de su palabra. Y quizás tú me estás escuchando y me dices, sí, Sebastián, tengo estos problemas, porque en realidad me alejé, o porque quizás en realidad eh, he estado congregándome, pero en realidad nunca he abierto mi corazón a Dios, nunca me he mostrado como un aprendiz. O es la primera vez que estoy escuchando esto, o lo he escuchado muchas veces, pero en realidad no me he dado cuenta que he perdido mi vida invirtiendo en cosas inciertas, en cosas inciertas. ¿Por qué pareciera ser? Y lo vemos con la gente que apuesta. Que la gente que apuesta tienen este deseo o esta idea de que si ganan es mucho y si pierden, bueno, pero se arriesgaron. Pero por otro lado la Biblia nos dice que es seguro que sí o sí, si yo invierto en Dios, en sus cosas, yo voy a recibir su sabiduría. ¿Por qué? Pareciera ser que es más atractivo el lado de la apuesta, incierta, por sobre la certidumbre que nos da el ser un discípulo de Dios, el pecado. El pecado mueve a nuestro ser hacia ir en contra de las cosas de Dios. Entonces es muy potente este punto, porque en realidad hay una necesidad de claridad del día de hoy para los corazones temerosos. Hay un control del miedo sobre la gente. Y solo se puede librar de eso cuando estamos con intimidad con Dios. Ahora, los cristianos podemos tener momentos de temor y momentos de preocupación, claro que sí. Pero podemos librarnos de ellos y no dejar que nos esclavicen. Entonces, si tú eres un hijo de Dios y has pasado por esas cosas, sabes a lo que yo me refiero. Sabes claramente a lo que me estoy refiriendo. Que Dios te libera. Si tú no eres un hijo de Dios, lamentablemente eres esclavo del temor. Y no solamente del temor, eres esclavo del pecado. Entonces, solamente con Dios podemos ser libres. Y solamente con Dios podemos alcanzar esa sabiduría que no la vamos a conseguir por Google. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Te damos las gracias porque tú eres un Dios tan maravilloso que nos muestra lo certero que es estar aprendiendo de ti, Señor. Al final, eres lo único cierto en este mundo, Señor. Este mundo que se esfuerza por tratar de demostrar que no existes, Señor. Pero en realidad, lo que vivimos acá sin ti es toda una ilusión, Señor. No hay realidad. Y esa realidad tiene a mucha gente esclavizada, Señor. El pecado ha esclavizado al ser humano. Te pido, Señor, por aquellos que me están escuchando, que son tus hijos, por si están viviendo tiempos difíciles, Señor, para que a través de este estudio y por medio de tu Espíritu Santo recuerden que tú eres un Dios de certezas. Y que si bien pueden haber dudas porque somos humanos, Señor, pero llevamos todos nuestros pensamientos esclavos a ti, Señor. Y entregamos nuestras ideas para que sean las tuyas, Señor. Y para que nos des claridad cuando no tengamos esa claridad. Nos has ayudado a mantenernos en todo este tiempo solamente por tu gracia.
Te pido por los matrimonios de aquellos que me están escuchando que te conocen, Señor, para que puedan poner en práctica tu palabra, Señor. Y también, Padre, ahora te quiero pedir por aquellos que no te conocen y que están escuchando, Señor, para que puedan abrir su corazón a ti, Señor. Si en este momento hay alguien que quiere tener su encuentro con Cristo, que se arrepiente de sus pecados y que entiende que todo lo que se ha vivido sin Dios es muerte y que Jesucristo tiene una vida nueva a través de la fe y solo por gracia, puedan orar: Padre, vengo delante de ti tal como soy, arrepentido de todo lo que he hecho. Te doy las gracias porque eres un Dios que perdona a pesar de las cosas malas que hemos hecho. Dame esa nueva vida que solamente tú me puedes dar. Ayúdame a crecer y ayúdame a proponer en mi corazón el invertir en ti, Señor. Tú invertiste a tu Hijo, tú diste el primer paso, tú hiciste la obra, pero en este momento reconozco que no quiero perder mi vida al entregarme al mundo. Quiero en realidad ganar la vida que tienes para mí. En tu nombre, amén. Si tú no sabes nada de Dios y no conoces mucho la palabra, escríbenos al inbox, queremos poder ayudarte. Y ojo que les digo esto, porque esto solamente nosotros queremos mandarte recursos y cosas, no hay un seguimiento, no, eso no te preocupes con esa cuestión, que eso déjaselo para otros organismos que les gusta hacer eso. Nosotros lo único que queremos es proveerte de recursos y cosas simples para que puedas crecer en tu fe. Tenemos estudios también para nuevos creyentes, así que anímate. Y esto es para todos, un abrazo a todos, los quiero mucho, en especial acá los de Iquique. Tenemos algunas nuevas cosas que contarles y se las voy a contar el domingo. Estén orando por este domingo y el viernes en Chapelianos, en el Facebook de Chapelianos, vamos a tener una entrevista muy buena con Ángel Rodríguez, un ex pandillero de Los Ángeles y ahora un hermano de esos filetes, un muy buen amigo. Así que si conocen gente que no conoce a Dios, pum, compartan ese video, compartan estas cosas que solamente sirven para, y que nosotros hacemos para que más gente pueda conocer de Dios. Es nuestra intención que la gente pueda crecer con Dios de una forma única. Les doy las gracias por todas sus oraciones, por todo el apoyo, por sintonizarnos y en realidad por orar por nosotros. Somos débiles. No, yo les digo, yo decepciono un montón, así que no hay que poner los ojos en nadie, solamente en Jesucristo. Él es todo, Él es nuestro fiel Señor. Un abrazo, cuídense y nos estamos viendo el domingo. Y recuerden que tenemos todo un programa, de hecho ustedes pueden verlo allí, ahí está el programa y está en el Facebook, así que mañana, día jueves, tenemos un devocional en vivo a las 8:30. El viernes ahí vemos lo otro. Y el sábado están los chicos de los de la casa, para los jóvenes, para que se puedan conectar allí en su Facebook. Búsquenlo, síganlos, apóyenlos, oren por ellos. Un abrazo para todos y eso, cuídense.